Informativa en La Nación Más. Esto decía Mauricio Macri, lo comparto con ustedes. Venimos, y yo lo dije el primer día, lo dije antes de dejar la presidencia, que me preocupaba lo que hablaba, la cantidad de veces que hablaba por día y se contradecía el presidente Fernández. Sí, me recuerdo. Yo dije que hay que cuidar el valor de la palabra presidencial, que es una institución en sí mismo. Y él la destruyó. Entonces, esta destrucción de la palabra que ha hecho el actual presidente y que ha hecho el kirchnerismo durante todos sus años de gobierno, que el mayor escándalo fue cuando alteró el INDEC, ¿no? Que ya directamente no sabíamos dónde estábamos parados. Que esta vez, toquemos madera, el ejército de demolición, eso lo ha dejado parado todavía. ¿Ejército de demolición le dice el gobierno este? Es un ejército de demolición. Nada de lo que nosotros no pudimos arreglar, lo arreglaron. Y está peor. Y lo que habíamos arreglado, lo volvieron a desarreglar. Esto es lo que han hecho en estos 2 años y medio. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en este momento? Nadie gobierna. Nadie gobierna. Porque acá no hubo una visión, un sueño compartido de un modelo de país. Era juntarse para agarrar de vuelta el poder, intentar tener la impunidad. Y eso se empezó a notar apenas arrancaron. No se puede, nada en este momento del mundo complejo en que vivimos se puede lograr sin un equipo. Pero no se puede hacer un rejunte. Uno tiene que juntar gente que realmente tenga afinidad. Perdón, se puede tener diferencia, pero yendo todos para el mismo lado, eso. Pero por supuesto, un equipo que se nutre con diversos, pero que comparten un objetivo, un para qué, que es lo que yo estoy hoy focalizado, ¿no? El para qué vamos a volver al poder. Tenemos mucho, pero mucho para analizar con esta mesa que les mostramos por aquí, pero antes tengo otra declaración de Mauricio Macri que tiene que ver con la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. Mirá. Yo quiero volver a preguntarle por el tema de la provincia, porque la provincia es clave. Si se pierde en la provincia, no se va a perder en la provincia. Bueno, pero por eso, usted necesita un candidato. Santilli ganó la interna. Sí. Ahí está Ritondo también. Bueno, hay otros candidatos. Sí, está Grindetti, está De la Torre, está Iguacel. Bueno, son todos dirigentes muy valiosos. ¿Usted cree en una PASO en todos ellos para que se dirima? Yo creo que la PASO es una herramienta que permite... ¿Y si no hay PASO? Y la haremos entre nosotros. Sí, vamos a tener que hacer una interna abierta nuestra, pero a costo de los partidos que integran la coalición, pero la vamos a hacer. Difícil eso, ¿no? Bueno, va a ser más trabajo, pero nosotros necesitamos tener un sistema competitivo, transparente y de nivel. Y en otro lugar de Ciudad Gótica hay un ministro de Economía, y el ministro de Economía toma sus decisiones que para el expresidente Macri buscan esto. Y Massa gana tiempo. Él está buscando ganar tiempo financieramente sin resolver ninguno de los problemas de fondo que tiene la Argentina. ¿Cómo es eso? Y conseguir dólares de distintas maneras que de vuelta postergan los problemas, porque después los dólares esos no van a estar, ¿no? De lo que él está adelantando. Y sin arreglar el tema de fondo, que es de vuelta un país, un gobierno que gasta cualquier disparate, que a cualquier cosa que se mueve le quiere cobrar un impuesto y se sigue moviendo, lo quiere regular, y encima los impuestos no le alcanzan, entonces ¿qué es lo que hace? Imprime dinero. Después imprime mucho dinero, ¿qué es lo que vuelve? El monstruo que nos empobrece a todos, que es la inflación. Abrimos esta primera etapa a la mesa. Presento a quienes están por aquí. Matías Surte, economista, bienvenido. ¿Cómo andás? Buenas noches, José. Gracias por la invitación. Luis Petri, bienvenido. José, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien. Javier Iguacel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, buenas noches. Buenas noches, sí, ya estamos casi arrancando. A la medianoche arrancamos. Lucas Romero con información también que va a dar que hablar, porque son encuestas que tienen que ver con lo que estamos viviendo por estos días. ¿Qué tal, José? Sí, buenas noches. Traemos algunos números. Bueno, empiezo contigo, Javier, y con esto de Massa que busca postergar y generar impuestos. ¿Cómo lo ves vos que en tu distrito eliminaste impuestos? Bueno, no puedo decir más que mal. O sea, claramente hoy la mochila que lleva la gente, que llevan los laburantes, que llevan los emprendedores, es tremenda. Tanto de impuestos como de regulaciones que hacen que sea muy complicado hacer cosas. Mi experiencia, la experiencia de Capitán Sarmiento, apenas asumí en el 2019, en 2 meses habíamos hecho una reforma que hoy implicó 120 tasas menos. No podía creer, como intendente, que tuviéramos 130 impuestos, pero googleé y es el promedio de los municipios de la provincia de Buenos Aires. 130. Sí, tasas de cualquier cosa, de lo que se te ocurra. Para habilitar un negocio, una tasa. Te fundiste, para deshabilitarla, una tasa.
obviamente que elimine esas dos. Guía de Hacienda, un impuesto de la época de Rosas, para arrear la Hacienda. Todavía está, nosotros lo eliminamos, está vigente. Mi propuesta, Provincia de Buenos Aires, es eliminar la obligación de circular con guía. Pues si un intendente lo quiere cobrar, que lo cobre. Pero, ¿quién la va a sacar si no hace falta? Hay que sacarla. Luis, hablando de esto, también otra de las cuestiones es el discurso del odio, ¿no? Que se habla por estos días, que lo instala en parte la vicepresidenta y su entorno por algo que todos condenamos, que es lo que le ocurrió. Pero digo, ¿la culpa de quién es? Bueno, hay que agradecer que este atentado lo pergeñaron los tres chiflados, ¿no? Porque si no estaríamos lamentando un hecho más grave. Pero lo cierto es que el discurso del odio lo instaló el kirchnerismo. Está en su genética, está en su ADN. Vos pensás que nos trataron de cipayos, de traidores a la patria. Nos trataron incluso de Macri dictadura, ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Constantemente hacían carteles, colgaban afiches en donde prácticamente demonizaban a la oposición. Entonces, hoy el oficialismo intenta claramente hacer una utilización política del atentado a la expresidenta de la Nación que nadie le cree. ¿Y por qué no le creen? Porque lo hicieron con Maldonado. Recordemos que en Maldonado inventaron una desaparición de 78 días y está abogado y lo certificaron más de 40 peritos. Y hablan de que este es el primer atentado de la época democrática de la República Argentina, pero omiten los atentados de Alfonsín y lo más grave es que omiten el asesinato de Nisman. Es vergonzoso que omitan que acá fue asesinado un fiscal que estaba denunciando a la expresidenta de la Nación. Ese fue un atentado que rompió el consenso democrático que había desde 1983. Entonces que no nos vengan a correr con el discurso de odio, porque los que instalaron el discurso de odio son ellos. Y que tampoco nos vengan a proponer un diálogo entre sordos. Y no tenemos que caer en esa trampa, porque quieren dialogar o para garantizarse impunidad en un acuerdo político o eventualmente para hacernos socios de un ajuste. Y no podemos caer en esa trampa. Por eso yo coincido cuando Mauricio Macri dice dialogamos con la Constitución en la mano, pero dialogar con la Constitución en la mano es no pactar con los que hoy están buscando impunidad. Mañana empieza el alegato de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad. Vamos a ver qué dice de la relación que tenía con Lázaro Báez. Vamos a ver cómo explica por qué Lázaro Báez le alquilaba los hoteles. Vamos a ver cómo explica por qué le otorgaba obras públicas a Lázaro Báez. Bueno, Javier lo puede decir muy bien. ¿Por qué le otorgó más de 54 obras públicas en las cuales no cumplió más de la mitad? Mira, vamos a hablar de eso, pero antes quiero mostrarles lo que relevó Lucas Romero. Lucas, arranquemos con la primera placa, que es ataque contra Cristina Kirchner. Sí. ¿Qué preguntaste? Naturalmente el atentado contra Cristina formó parte central de nuestro estudio nacional de septiembre. Lo que hicimos fue contrastar con la gente algunas frases que surgieron del debate público. En este caso, digamos, esto de, bueno, el atentado fue motivado por discursos de odio de políticos medios sobre el Poder Judicial, un poco lo que plantea el oficialismo inmediatamente después de sucedido el hecho. Bueno, 68% nada, poco o nada de acuerdo, ¿no? Claramente la opinión pública no, o sea, no creen que sea por eso. No valida el argumento que esgrimido desde el oficialismo. En la próxima placa nos fuimos un poco a plantear la interpretación de por qué ocurre el hecho y una de las posibilidades puede haber sido planeado por sectores afines para victimizarla y aquí lo curioso y lo llamativo, ¿no? 61% de la gente considera total o bastante de acuerdo con esta frase. Yo creo que esto es un dato que además nos lleva un poco a analizar. Nosotros en las ciencias sociales no tenemos laboratorios. Nuestra unidad de análisis son las personas, con lo cual nuestro laboratorio es la realidad. Acá ocurrió un hecho conmocionante en términos de qué hecho puede impactar en la opinión pública. Y es un hecho que no modificó estructuralmente el vínculo deteriorado que hay entre la vicepresidenta y un sector importante de la opinión pública. Y este manto de sospecha puesto sobre quiénes fueron los instigadores del hecho me parece que lo grafica muy elocuentemente, ¿no? Este acontecimiento de tal magnitud no modificó estructuralmente el clima de opinión pública en Argentina. Es importante eso que planteas. Busquemos el tuit de Cristina Fernández de Kirchner de hace un ratito. Así le preguntamos a Javier Iguacel, quien junto a Guillermo Dietrich ha colaborado con la justicia. Ella dijo: mañana a partir de las 8 de la mañana, el doctor Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como vialidad. Escuchad atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola y pregunta si lo van a transmitir Clarín y La Nación, como hicieron con lo que ocurrió con sus declaraciones desde YouTube, que fueron transmitidas por ambos medios. Hablando de esto, Javier, ¿las pruebas o el guión, como dice la vicepresidenta, es así?
hay 3 toneladas de pruebas ahí. Eso es literal. Literal, sí, en kilos de papel, mírenlo como quieran. Esa anuncia que hice en mayo del 2016, fue posterior a que asumí en Vialidad Nacional, tenía 1.500 despedidos, ruta cortada, piquete. Me tuve que involucrar, primero para resolver el piquete, desarmar eso, ver qué pasaba con los 1.500 despedidos. Era la empresa de Lázaro Narváez. Yo venía del sector de energía, del sector privado, no estaba en la política. Con lo cual no conocía la construcción de la energía, no sabía, pero no sabía quién era Lázaro Báez, quién era Austral Construcciones. Fui a resolver un problema. Descubro que en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz firma una persona que terminó siendo empleado de Lázaro y de Vialidad Provincial, nada que ver con Vialidad Nacional, por Vialidad Nacional, diciendo que que despedían a la gente porque no le pagaba Vialidad y le habían pagado por adelantado. Empezamos a meternos y tenía obras que no se hacían y se habían cobrado. Sobreprecio del 60%, 50 y pico de obras, 3.000 millones de dólares cobró Lázaro Báez del 2003 al 2015. Una empresa que armaron cuando Néstor Kirchner se enteró que iba a ser presidente y la desarmaron, lo vimos en los chats, que eso lo vi ahora, no lo había visto en su momento, cuando Cristina pierde la elección. Y todo eso en el plan de desarme que, bueno, quedó claro en esos chats. Es decir, no hay ninguna duda, a mi juicio, y evidentemente para el fiscal Luciani tampoco, de que acá hubo un plan pergeniado para robarle a los argentinos. De esos 2.000 millones, nuestro cálculo que habíamos hecho con todos los técnicos que nos ayudaron, es que 1.000 millones desaparecieron, es decir, no quedó nada. Lo otro había máquinas, algunas obras, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares entre 2003 y 2015. Hablando de eso, Matías, cuando uno ve todos estos números, ¿no? Que están un poco sueltos hoy por hoy, unos números que son de la corrupción, otros números que tienen que ver con, por ejemplo, hoy 280 empleados que pasaron a planta permanente por parte del Senado Nacional con la firma de Cristina, e inclusive algunos sueldos que se ponían de referencia muy, muy elevados. ¿Qué impacto tiene concretamente todo esto en las cuentas públicas? Bueno, básicamente hace al resultado fiscal deficitario que tiene estructuralmente la Argentina y que en parte hoy es una de las cosas que Sergio Massa, como ministro de Economía, está intentando poner en caja, porque venía muy desviado respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, y relacionándolo con la presentación del presupuesto que se hizo esta semana en el Congreso, también es muy significativo para el año que viene. El año que viene el gobierno promete llevar el déficit fiscal a 2 puntos del PBI y en gran medida una parte del ajuste viene a través de, por ejemplo, de personal. Lo llamativo es que cuando uno mira la evolución que el proyecto de ley del presupuesto muestra con respecto a la dotación de personal, la dotación de personal crecería y la masa salarial caería. Entonces, en definitiva, lo que está diciendo el presupuesto es que va a caer el salario real de los empleados públicos. Entonces, cuando vos lo ves que el tipo de ajuste viene por ese lado, lo que te preguntás es si va a ser sostenible, porque no responde a reformas estructurales, es decir, bueno, unificamos estos ministerios, entonces se necesita menos personal, sino que con más personal se estima gastar menos dinero. Entonces ahí el único ajuste que te queda es a través del salario real. Te voy a pedir que agarres el celular para hacer algunos cálculos, pero antes le vamos a dar el pie al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Veamos qué fue lo que dijo. Por eso, pensemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10, 900% de inflación tuvo. Entonces, hay un momento muy excepcional que está viviendo el mundo. La cuenta que hace el presidente, contale a la gente que te está mirando, ¿en qué le erra? O sea, si hay alguna de las cosas que aprendes en matemática en la universidad es que no se hacen variaciones de variaciones. O sea, las variaciones porcentuales son de números y no de porcentajes. Pero me parece bien también traerlo a la mesa a ese tema porque, y volviendo a relacionarlo con el presupuesto, el año pasado, a fines del año pasado, el presupuesto que presentaba Martín Guzmán decía que la inflación iba a ser del 33% para este año y estábamos en ese momento con una inflación del 51%, o sea que prometía una desinflación de 18 puntos. Vamos a terminar el año con inflación que está rozando el 100%, o sea que restando y no haciendo la variación porcentual como hacía recién el presidente, se le erró a la inflación por más de 60 puntos. Bueno, este año se promete para el año que viene una desinflación de 40 puntos, porque estamos casi partiendo de 100 y se promete llegar al 60% a fines del año pasado. Y en el medio no hay ningún programa de estabilización, no hay un cambio de régimen monetario, no hay un ajuste fiscal significativo.
A lo cual es inviable, digamos. Es completamente imposible que la desinflación que está en la letra del presupuesto se pueda cumplir el año que viene. O sea, deberían, forzando todos los motores, debería haber un atraso tarifario tremendo y un atraso cambiario tremendo, lo cual esas dos cosas te llevaría el atraso tarifario a no cumplir con la meta de déficit fiscal y el atraso cambiario a no cumplir con la acumulación de reservas cuando estamos en un contexto de reservas casi en cero, que por eso se tuvieron que poner medidas excepcionales como lo del dólar soja. O sea que los números no cierran por ese lado tampoco. Es muy importante cuando bajás a tierra un poco lo que se viene diciendo. Y voy a compartir con la mesa otra placa que tiene Lucas, que está vinculada con el ataque contra Cristina Kirchner. La pregunta que hizo fue, ¿hay que parar el juicio por vialidad? Y lo voy a hacer que mira así como diciendo, ¿cómo hacen esta pregunta? Pero bueno, ¿hay que parar el juicio por vialidad? ¿Qué fue lo que te salió? No, claro, de hecho la hicimos porque hubo un pedido. Y el presidente de bloque, el oficialismo en el Senado, que planteó en algún punto esta idea de, bueno, si queremos paz social, paremos el juicio por la obra pública en vialidad. Le preguntamos a la gente que si por el hecho era necesario parar el juicio. El 88% estuvo poco o nada de acuerdo, es decir, no hay por parte de la opinión pública algún justificativo que obligue a parar el juicio, ¿no? Me parece que es una derivación, insisto, de un hecho conmocionante, pero que en términos de opinión pública no produjo un impacto significativo. Tal es así, que creo que hay otra placa también en referencia. La proscripción, que era algo que técnicamente era... Sí, este es un argumento que viene esgrimiendo el oficialismo en relación a que detrás de esta persecución judicial hay un intento de proscribir a la vicepresidenta. No es lo que la opinión pública está viendo. Lo que dicen es que nada de acuerdo, el 63,5% no acuerda con que efectivamente hay un intento de proscribirla a la vicepresidenta. Pero hacía referencia al de la imagen, porque una forma interesante de evaluar el impacto del hecho es, bueno, ver qué pasó con la composición de imagen de la vicepresidenta, una composición de imagen que viene mostrando niveles de imagen negativa muy altos. Así está la placa, ¿no? Antes del atentado, 72,6 de imagen negativa, 26,4 positiva. Después del atentado, 70,3 de negativa, 24,3 positiva. Es decir, 2 puntos menos de negativa, 1 punto por encima de la positiva. No son variaciones significativas, incluso dentro de los márgenes de error muestral, que nos hablen de que el hecho produjo un impacto positivo en la imagen de la vicepresidenta. Y eso con la centralidad. Luis, ¿cómo analizás esto? Digo, por un lado, la gente cuando va al argumento de proscripción no lo cree, por otro lado, cuando ves un poco el poder y el protagonismo que tomó, no se refleja en imagen. Pero no les cree porque no es real. Porque, en definitiva, si se hubiese aprobado ficha limpia, no solamente ella, sino cualquier persona condenada, por ejemplo, en primera instancia o en segunda instancia, eventualmente no podría ser candidato. Pero se negaron sistemáticamente y esto la gente lo sabe. No está aprobada ficha limpia en la República Argentina, con lo cual, aún siendo condenada Cristina Fernández de Kirchner, podría presentarse a las elecciones. Y esto lo ha garantizado el kirchnerismo a partir de esta obstinación a tratar proyectos como el de ficha limpia. Y hoy quieren retroceder y quieren avanzar sobre la eliminación de las PASO, que es gravísimo, porque claramente esto atenta contra la transparencia del sistema electoral y fundamentalmente con la elección de quienes en última instancia nos van a representar en las elecciones generales. Y lo que quieren es colocarle una trampa a Juntos por el Cambio. Pero lo que no se dan cuenta es que esto termina perjudicando todo el sistema político, porque las PASO fueron un gran avance para permitir la participación popular en la vida política de los partidos políticos y de los frentes electorales y democratizarlos y garantizar que fuesen las personas más representativas encabezando las listas y no que fuesen los votos de estructura o los votos de masa los que terminaran predominando en la elección de los candidatos. Javier, ¿vos lo ves como una trampa, lo de eliminar las PASO? También digo, lo charlábamos hace un rato con María Eugenia Vidal, hay gran parte de las columnas de este fin de semana que dicen que el Frente de Todos puede tener los votos como para lograr eliminar las PASO. ¿Qué implica eso en materia de electorado? A ver, el Frente de Todos siempre es tramposo, intenta hacer trampa, así que perfectamente podría ser en este caso también una trampa. Lo bueno de las PASO es que se puede dirimir distintos perfiles de precandidatos para que la gente elija dentro de una coalición que tiene un mismo norte, pero tiene perfiles distintos, digamos, formas distintas de ver cómo acelerar, cómo ir más rápido, si son más firmes, menos firmes, más dialoguistas, más a los bifes, como es mi caso, para ponerlo clarito, ir a los bifes.